Leo, tu creatividad se encuentra en su punto máximo. ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Cómo vas a canalizar esta energía para llevarlo a tu máximo potencial? Quédate, estamos por empezar tu lectura general del día. Bienvenido a tu video del día de hoy. Recuerda que los mensajes del tarot del universo están aquí para ti. Por favor, acompáñanos hasta el final de este video, unos minutitos nada más, para que puedas descubrir cómo vas a desatar tu máximo potencial. El universo te lo dice a través de esta lectura. Bienvenido y gracias por tu confianza. Recuerda, mi querido Leo, activar lo mejor de esta lectura escribiendo aquí abajo en la cajita de comentarios. Hecho está. Lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Y mientras sacamos las 12 cartas de tu lectura general, permíteme por favor recordarte, mi querido Leo, perdóname, vamos a sacar 12 cartas al revés y luego las volteamos. Permíteme recordarte que siempre estaremos muy, pero muy agradecidos de tus likes, de tu suscripción, de que actives la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir una lectura para ti. Y al final quédate porque también tenemos un mensaje del oráculo del destino. Vamos a ver cómo vas a manejar tus próximas energías en los siguientes días. Así que pon atención, quédate hasta el final, no importa. Y recuerda tomar lo que quede contigo, lo que te resuene. Quédatelo, lo que te guste y lo que quieras materializar, escríbelo aquí abajo. Y lo que no te acomode o lo que no tenga mucho que ver contigo, suéltalo. Es para todos los demás que están bajo el signo solar de Leo, mi querido solecito Leo. Vamos a empezar. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, mi querido Leo? Pues bueno, te veo muy equilibrado, te veo siendo muy comunicativo, te veo siendo muy cuidadoso de tu familia, de los tuyos, de las personas que amas. Te veo equilibrado, te veo maduro, te veo muy, pero muy bien. Solamente como esta reina de espadas te pido que cuides mucho el doble filo que pueden tener tus palabras. Estás utilizando mucho el poder de tu comunicación y la facilidad que tienes, tu encanto, tu creatividad, la estás ocupando para comunicar cosas importantes para tu progreso, para tu evolución. Sin embargo, ten cuidado porque si te descuidas un poquito, tus emociones, tus reacciones, que suelen ser como buen signo de fuego que eres, un poquito atrabancadas, podrían llevarte a comunicar cosas incorrectas, a lastimar a los que quieres. Ten cuidado, mi querido Leo. Ahora, en la carta o la tirada del dinero, te veo bien, te veo estable, te veo bien estructurado con tus gastos, te veo muy en orden y eso también te va a generar muchísimo bienestar para ti y para los tuyos. Así que enhorabuena, mi querido Leo, mantente así con esa energía bien estructurada para manejar tus bienes. Leo, lo que veo en los proyectos es que te sientes un poquito carente y esto tiene que ver con lo que te decía al principio, que estaba canalizando tu energía, Leo. Sientes que no puedes, sientes que se han estancado los proyectos en los que estás trabajando, sean escolares, sean proyectos del trabajo o sean proyectos de tu negocio o simple y sencillamente proyectos que llevas como pasatiempos. Sientes que están detenidos porque te falta algo, te sientes carente, pero aquí el universo nos está diciendo que uses tu energía, tu creatividad para ponerla al servicio de tus proyectos. Es decir, trata de ver la situación desde otro ángulo, trata de buscarle otra forma de ver, otro ángulo, trata de salirte de la visión que tienes siempre y piensa fuera de la caja, sé mucho más creativo y pon al servicio de tus proyectos toda tu creatividad, mi querido Leo. Ahorita te vamos a decir cómo, vamos a seguir leyendo, vamos a hacer al final el resumen de toda la energía que veo en tu lectura y posteriormente
el tarot va a tener, el oráculo del destino va a tener un mensaje para ti. El tema familiar lo veo muy bien, te sientes muy tranquilo, te sientes pleno, te sientes abundante, así que por ahí el tema familiar y el tema del dinero lo tienes perfectamente controlado, está muy bien para los próximos días y así va a continuar en los siguientes 2 o 3 meses, o por lo menos esas energías son las que se van a prestar para que todo esté funcionando bien. El tema de tus preocupaciones, veo que lo que te preocupa en cuanto a situaciones relevantes, aquello que sea que te esté preocupando, una persona que amas, una relación, lo que sea que en este momento, estamos hablando de unos 4 o 3 días para acá, te esté preocupando y te esté dando vuelta, no te preocupes, el cielo te va a dar las herramientas y va a materializar lo que tú necesitas para resolver. Háblase en este momento, esta carta de el As de Oros nos indica que puede tratarse de dinero, en muchos de los casos así parece ser. Todas tus preocupaciones tienen que ver con lo material. Bueno, el cielo te va a poner en tu camino aquello que necesitas para resolverlo, sobre todo si se trata de dinero, se ve muy bien aspectado. Como te decía, estás haciendo buen uso de tus recursos materiales y el dinero va a venir a ti. Al final así es un poco, Leo, las cosas, tú sabes que las penas con pan son menos, entonces pues si hay lo material y el recurso necesario para resolver, pues el dinero siempre es una forma pues muy material pero práctica, ¿no? A nadie le hace daño tener un poco de ingreso extra, así que viene para ti oportunidad de generar mayores recursos y de poder resolver aquello que te preocupa. En el tema de la salud, aquí mi querido Leo, sí veo temas que tienes que atender, sobre todo que le bajes al estrés y que trates de descansar bien. Con este 9 de espadas, estoy viendo que estás teniendo complicaciones para conciliar el sueño, para poder descansar, como que hay algo que te quita el sueño. Te veo despertándote varias veces durante la noche. ¿De qué se trata, mi querido Leo? Atiende eso, descansa bien, relájate y tu salud en general va a mejorar. Pero veo aquí que tiene que ver con tu manera de descansar, como que no logras conciliar un buen descanso y tu cuerpo lo está reclamando. Así que ten cuidado, cualquiera que sea tu situación de salud, va a mejorar mucho más y el tratamiento que estés siguiendo va a dar mejores resultados si empiezas a descansar de manera mucho más profunda. Mi querido Leo, ahora, el tema del amor, ¿cómo lo veo? Bueno, te veo fogoso, te veo deseando muchísimo a tu pareja, te veo en general como que estás querendón, cachondón. Espero que te sientas suficientemente en confianza con tu pareja para hacerle saber que necesitas un poco más de atención en los temas más íntimos. ¿Por qué? Porque te veo como con mucho deseo e intensidad sexual, así que espero que la atiendas. Si tienes pareja, esto se ve bien encaminado, pero si no tienes pareja y estás soltero, bueno, pues a lo mejor te toca enfrentar estas energías y usarlas y canalizarlas hacia tus proyectos, mi querido Leo. Trata de esa energía, llevarla a tu creatividad y ponerla al servicio de tus proyectos, Leo. Ahora, vienen cambios para ti, sobre todo buenos cambios. Tenemos bien aspectados los ajustes que te va a poner la vida enfrente. Vienen cambios que van a requerir toda tu concentración y tu fortaleza. Todo lo que se te presente, créeme, no va a ser nada difícil porque todo te va a parecer sencillo, dado que tú tienes la preparación suficiente y estás listo para afrontar cualquier situación que pueda surgir. En el tema de los viajes, tienes un viaje en tus sueños, en tu mente, quisieras viajar, sin embargo hay que aterrizarlo, hay que poner igual toda tu creatividad al servicio de este sueño para que se haga realidad, porque todavía está como muy en el plano mental, muy en el plano onírico. Aterriza, ve planeando cómo vas a bajar y hacer posible que esto suceda, porque todavía está como muy intangible y tienes que empezar a aterrizar. Sé creativo,
Imagina cómo podrías hacerlo realidad. En el trabajo se ve muy bien aspectado todo. Veo que hay una persona que te está cuidando, que te está protegiendo. Tienes como un tipo mecenas, un jefe o una jefa que están muy al pendiente de ti, que te quieren ayudar a crecer y que velan por tu crecimiento. Si tú no trabajas o no estás empleado y tal vez te dedicas a tu negocio, pues bueno, también se ve muy bien aspectado. Hay por ahí una persona que te cuida, que te guía, puede ser tu pareja, puede ser un papá o una mamá, que están muy al pendiente de ti y que esperan que te vaya muy bien y que están listos para ayudarte y para apoyarte en cualquier necesidad. En el tema de la amistad, mi queridísimo solecito en Leo, pues también te veo como tranquilo, eres como líder, todos te siguen, te piden consejo, eres ese amigo que sabe pedir consejo. Va a venir alguien a pedirte un consejo muy pronto, porque confían mucho en tu buen juicio. Aquí ten cuidado de no hablar de más, porque te podrías meter en un chisme. Ten cuidado porque aquí veo el rey de espadas tiene esa característica de ser muy bueno, muy equilibrado. Sin embargo, puede meterse fácilmente en problemas cuando habla, al comunicarse. Entonces ten cuidado de lo que dices, porque ahorita tenemos como una energía de que podrías irte de la boca y decir cosas que te salgan contraproducentes en el tema de la amistad. El consejo final que tiene para ti el tarot en este momento, para los siguientes días, es, mi queridísimo Leo, que vas a tener un triunfo, que vas a estar siendo pues muy reconocido entre las personas que te aman, que te quieren, para las personas que eres importante. Todos van a estar aplaudiéndote porque estás haciendo las cosas de la manera correcta, siempre y cuando pongas tu creatividad al servicio de tus proyectos y no solamente como en sueños, que lo aterrices, que lo bajes, que planees y que ayudes a que las cosas sucedan. Sé creativo, piensa fuera de la caja, mi querido Leo, y todo va a estar, pero muy bien encaminado para ti. Ahora vamos con el consejo que tiene el deck del destino. La tierra, justo tiene mucho que ver con lo que te estamos diciendo. Tu creatividad se encuentra muchísimo en el plano de los sueños, en el plano mental. Baja, busca también la manera de aterrizar esa creatividad a situaciones bien planeadas, a procesos que te lleven a materializar lo que quieres, para que esa creatividad no se desborde solamente en fantasías. Planea, usa la creatividad como para planear, o sea, ponte literal con un papel y una pluma así de, bueno, tengo este sueño, deseo llegar a este lugar, del punto A al punto B, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿cómo hago para que este proceso en medio del punto A y el punto B sea más fácil, sea más práctico, suceda más rápido, sea disfrutable y no se convierta en un reto pesado y difícil de conseguir? Así que, mi querido Leo, este es el consejo que tiene para ti el tarot para los siguientes días. 2-3 días, empieza a aterrizar, a escribir, a hacer planes. Y que sean planes creativos, que sean planes divertidos, que se vean y que se sientan como algo que todos los días vas a tener ganas de pararte a hacer. Así que hasta aquí voy a dejar tu lectura. Te quiero mucho, gracias por tu confianza, gracias por acompañarme estos minutos. Gracias por suscribirte, por tus likes y gracias por dejarnos todos los comentarios, todo lo que se te ocurra, todo lo que nos quieras contar. Siempre estamos aquí con muchísimo interés en saber quién eres, para contestarte, para darte respuesta y para también poder atender las necesidades de lo que quieres escuchar en las siguientes lecturas. Te quiero muchísimo, Leo. Namaste.